eh, porque nos ha permitido elaborar protocolos de higiene electromagnética, de seguimiento, de poder medir la desregulación del sistema nervioso de ellos ante los distintos agresores, de poder confirmar estos procesos de restauración. La verdad que ha sido una herramienta invaluable para nosotros, práctica. Gracias a BioWell hemos podido hacer confirmaciones de más de 200 casos en personas que de otra manera hubiese sido muy difícil. Ciertamente, Vanessa, siempre hemos sido en el centro Nostac muy centrados en poder utilizar todas las herramientas que nos da el método científico. Y como tú sabes, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica en laboratorio y otra cosa es la práctica ya de las pruebas de campo. Y ahí es donde las cosas se vuelven más difíciles porque tenemos todas las variables involucradas. Entonces, BioWell es realmente muy bueno. La gente no sabe lo valioso que es el sistema. Y eso es lo que yo quiero ayudarles a que lo vean, porque yo sé que muchos de ustedes están en profesiones que pueden hacer tremendas diferencias, pueden elaborar sus propios protocolos en BioWell y quizás la experiencia mía les pueda ayudar a darles una referencia. Sí, creo que puedes ayudar muchísimo a justamente eso, lo que hablamos, ¿no? Esa ampliación de conciencia con respecto a lo que ofrece BioWell, porque a veces lo que dices, ¿no? A veces es incluso difícil compartirlo. Es como llega a este punto de percepción interna, ¿no? De, ostras, veo el potencial y aún así sé de alguna manera que tiene mucho más. En tu caso lo has podido comprobar, demostrar y trabajar y te ha llevado, bueno, junto obviamente con muchos otros dispositivos y equipo y personas, pero que BioWell ha podido aportar un granito de arena a todo eso que has estado observando y Sí, demostrando. yo les puedo dar a las personas que no me conocen un recuento de cómo llegué yo a BioWell. Yo hace casi 6 años conozco a Konstantin, había escuchado mucho de un investigador ruso que hacía ciertos experimentos en ciertas cosas, porque yo trabajé en la investigación con un científico hace 20 años en los estudios del agua y el mensaje del agua. De hecho, con los estudios de Masaru Emoto, yo estaba en este proyecto en Latinoamérica, replicando, por decir así, todos estos estudios, aprendiendo muchísimo de varios investigadores en tema de agua. eh, y con un investigador suizo, un doctor, el doctor Hans Hertel, en la parte de los hornos de microondas. Y siempre había escuchado sobre esta persona rusa que tenía estos conocimientos y que había medido estas cosas de otra manera en el campo. Y nunca supe quién era esa persona. Y conozco al profesor Constantín por una entrevista eh, que le hacen y le escribo, sin yo saber sobre el sistema BioWell, le escribo a él para hacer una investigación clínica, porque en las entrevistas que yo lo veo, él habla sobre el Instituto del Deporte y tal. Y bueno, yo le escribo y él inmediatamente al otro día, como es Constantín, muy abierto, me da una llamada, terminamos haciendo un Skype en aquellos años y hacemos una prueba, hacemos toda una elaboración de un diseño de estudio científico que él iba a hacer a mi tecnología. Y hasta ese momento yo no sabía que era BioWare. Oh. Eh, y él me iba a hacer un estudio clínico de BioWell, pero él no me describió el método, sino me describió heart rate variability, me describió pruebas de sueño. Yo les hablé de otras pruebas de sueño que él me dijo, vamos a incorporar las pruebas de sueño tuyas y unas pruebas de estrés que nosotros hacemos. Y me llamó mucho la atención. eh, Algunas cosas que me dijo me parecieron muy interesantes. Y en la misma época estaba yo compartiendo con alguien que conocen acá, que es Julián Marín, Ujú. quien estaba empezando a aprender de mi tecnología, de nuestros casos de estudio, de investigación, y Julián me dice, yo quisiera probar tus productos antes de comprarlo, porque es que yo tengo mucha gente electrohipersensible. Yo digo, no, no pasa nada. Yo te mando los discos y tú los pruebas. Y le mandé los discos. Inmediatamente a la semana viene y me comenta, wow, he visto las pruebas, he podido confirmar que tienes por lo menos como unos 10 metros de alcance tu disco, tal, más o menos. Y yo me quedé pensando, ¿cómo este señor se dio cuenta de esto tan rápido? A mí me llevó muchos años en el laboratorio poder cuantificar esto y el rango.
residual de un disco Spiro acumulativo en el espacio es muy difícil de sacar. Llevó mucho dinero de inversión y mucha investigación que fue unos 4 años más o menos para poder llegar a precisar esto. Y yo le pregunto, ¿me puedes decir cómo hiciste esta medida? Y él me habla de BioWell, ¿no? El Sputnik. Y me dice, bueno, me ayudé con unas personas, Joaquín, tal, tal. Y yo, bueno, encantado. Le digo, mira, a nosotros nos costó eh, más de $1 millón de investigación que yo pedí prestado después de haber hecho una recolección, un crowdfunding con electrohipersensibles. Pedí un préstamo para hacer la investigación completa y tú me has dicho algo en una semana que es bastante aproximado, ¿ok? No es 100% exacto, pero estás en una aproximación increíble. Y entonces allí fue cuando yo dije, cuéntame más. Y ahí es donde me entero que él me dice, bueno, hay un profesor que se llama el profesor Konstantin Korotkov, y yo estaba hablando con Konstantin simultáneamente, y digo, ah, pero claro, yo lo conozco, estamos haciendo un estudio en el Instituto del Deporte, para electrohipersensibles, para tal, para deportistas, tal. Y fue una afortunada coincidencia. Desde aquel momento estaban abriendo, de ahí conozco a Cristian porque estaban abriendo una formación de biofotónica, la primera del Grupo Tubán, y mi esposo y yo entramos en la formación. De allí, Constantín fue a Orlando, me dijo, tienes que estar en la formación con Nima, y ahí estuvimos en todas las formaciones y cada formación, cada estudio, cada prueba, fuimos aprendiendo y recolectando experiencia y probando métodos diferentes. Ok, vamos ahora con One Finger, vamos con este, vamos con esto, vamos con el ruido interno, vamos con aquello. Vamos con las pruebas del agua, vamos a ver geopatías con agua, con Sputnik, vamos a buscar aquí contaminación con 5G, implementación del disco ultra en esto, vamos a buscar supercoherencia. Y así al final, bueno, han habido un viaje de aprendizaje. No se aprende de la noche a la mañana, no se puede tomar a la ligera un sistema como el de BioWell. No es algo que tú vayas a tener una prueba, como yo siempre digo a la gente, tú vas a tener una especie de, como la gente le gustan las películas de ciencia ficción, que yo les digo, la gente espera muchas veces que yo hago esto aquí, sale un número y dice agua estructurada al 100%. No, no, no funciona No. de esa manera. Me encanta La que lo prueba, digas porque es una de las cosas que tratamos siempre de transmitir, esa curva de aprendizaje y entender que hay que aprender a correlacionar esos datos que vemos, que no nos da una interpretación directa. Sí. sí, sí, de hecho esto es lo que hace la herramienta científica, porque no estamos hablando de fotografía, estamos hablando de estudios dinámicos. Y como tú sabes, Vanessa, nosotros en Nostac, lo mismo nos pasa con la contaminación electromagnética. Hasta ahora la gente no sabía, hasta hace muy poco tiempo, que un medidor de radiación no mide contaminación, mide simplemente fuerzas, no sabe si esa fuerza está generando una contaminación o no. Ujú, Eh, y es porque necesitamos hacer una medición dinámica, con un medidor que grabe el comportamiento de esa radiación en un periodo de tiempo. Es igual que hacemos un scan a una persona y ya no podemos decir que sabemos todo. Tenemos que hacer varios scans, tenemos que evaluar, tenemos que repetir, tenemos que pararlo, tenemos que ponerle una demanda a su sistema cardiorrespiratorio, tenemos que ver distintas condiciones, tenemos que verlo en distintos momentos del día, y ahí vamos a perfilar. Y obviamente ahí uno puede inferir y empezar a generar conclusiones que son más objetivas. Y eso es lo que esta herramienta de BioWell hace. Te da la posibilidad de que tú puedas tener estadística matemática que es significativa, que te dice significativamente, hay un resultado acá que se sale de lo que es una norma, una variable, y la otra cosa es que te permite reproducibilidad. La reproducibilidad es algo clave en el método científico. Me encantó también una de las cosas de BioWell es que en la medida que me empezaron a conocer a nivel mundial, había personas que me decían, ¿qué puedo hacer yo para probar esto de Spiro? Yo quiero, pero aprender más. Yo le decía, bueno, una herramienta, si quieres profundizar, es cómprate un BioWare. Y así como personas como tú conoces, como Carlos Stroh en España, que se animó, me dijo, venga, compro el BioWare y le expliqué por teléfono. Le dije, te doy los principios, tú juega con la herramienta y luego vemos. Y él se fue a un bar, sacó agua de un bar,
después agarró Spiro y comparaba y tal, y en su propio juego podía él darse cuenta de lo que estaba pasando y los resultados. Entonces es una herramienta muy potente para eso. Yo tengo por acá, no sé si quieres, yo en abril le preparé una presentación a algunos ejemplos a BioWell acá a Estados Unidos, Ujú, y yo vale. tengo aquí unas pequeñas láminas que puedo darles un ejemplo de los tipos de experimentos que hemos hecho. Ay, perfecto. Y si quieres, la gente lo puede tomar como referencia. Perfecto. Te he dado permiso para compartir. Creo que está bien. Vale, perfecto. Aquí yo lo tengo por acá. Son cosas que hemos aprendido. eh, Aquí está. Creo que... Sure. ¿Se ve la pantalla? Sí. Bien. Bien, nosotros lo que hicimos para confirmar, y es la manera en que yo tengo la confirmación de que por ejemplo, en el caso de digamos, en lo que yo me he especializado en todos estos años con BioWare es la utilización de los accesorios, básicamente la antena de Sputnik y el sensor de agua. Ujú, Para nosotros, los sistemas biológicos, de verdad, que estamos evaluando, una de las maneras que nosotros podemos rápidamente ver cómo un sistema biológico puede ser impactado en un área es preguntarle al agua. El agua nos va a decir mucho. ujú, Entonces nosotros a veces simplemente un vaso de agua en un recinto nos permite nosotros también interpretar ya no solamente el ambiente y obtener una retroalimentación como lo hacemos con la antena de Sputnik, sino con el vaso de agua podemos ver cómo esa agua nos está representando a un sistema biológico que nos va a dar información del área. Eh, yo he medido a través del tiempo lo que llamamos el ruido cuántico artificial. Es básicamente la contaminación electromagnética, las ondas electromagnéticas, el problema de ellas es que están polarizadas artificialmente. Al tener una polarización artificial, modifican la polaridad de nuestras células y esa polarización genera las fluctuaciones, que son estos cambios anormales que no existen en las ondas electromagnéticas naturales. Estos cambios anormales generan una fluctuación en el espacio que se llama ruido cuántico. Es un ruido que cambia los espinas de las partículas en el espacio ujú, que están suspendidas. En ese lugar puede estar también plantas, mascotas, todo lo que esté allí, también sus partículas se ven polarizadas en la dirección, en fase con la onda electromagnética, bien sea onda de 5G, bien sea un campo de la corriente alternante con electricidad sucia, bien sea cualquier cosa de estas que genera contaminación, está produciendo este ruido cuántico. Esto hay una metodología bastante avanzada nos permite ver este ruido cuántico y cuantificarlo. En el caso de BioWell, hay un parámetro que utilizan de lo que llaman el nivel de actividad medioambiental, que nos da unos parámetros en colores muy simples, donde tenemos un área o una zona hipoactiva, que es la zona azul. Después tenemos cuando pasamos a verde, se asocia con un estado, por ejemplo, un espacio donde hay una meditación, donde la gente está meditando, y después va subiendo a niveles donde hay actividad metabólica muy alta, amarillo, y luego va subiendo a niveles de hiperactividad. Y sabemos que tanto la hipoactividad como la hiperactividad están dándonos unos indicadores allí anormales que no son buenos para las actividades humanas. ujú, Eh, lo que nosotros encontramos fue que siempre yo necesitaba poder buscar una herramienta que en el mundo práctico me permitiera ver la incidencia de ese ruido cuántico que se coloca en el espacio. Hay investigadores que llaman, a Ay, ver, tenemos por ahí un micrófono. Espera, voy a silenciar. hay investigadores que llamaron a este ruido cuántico de otras maneras. Por ejemplo, hay físicos que conozco acá en Estados Unidos, Nassim Haramein, habla de esto como alteraciones del campo informacional. El doctor Ibrahim Karim de la biogeometría, arquitecto y que también ha hecho estudios con esto, llama como son ondas de compresión,
que son como un efecto secundario de las ondas electromagnéticas, que es lo que está como afectando a la vida. ujú, Al final, lo que se sabe es que hay un agente que contamina y hay un efecto en el espacio. Nosotros pudimos darnos cuenta de que esto era simplemente ruido a nivel fundamental. Resulta que la antena Sputnik, el accesorio, nos permite ver ese ruido y ver cómo ese ruido se ve reducido y se ve disipado, se monta sobre el ruido general cuando nosotros tratamos ese ambiente. Nosotros no tratamos a personas, sino tratamos ambiente. Para nosotros un inmueble es como un ser vivo. Le preguntamos, hablamos con el inmueble a través de encender electrodomésticos, hacer que hable y nos genere ruido y veamos cuál es su peor rostro para ver cuál es el estado peor en el cual ese inmueble puede generar ruido electromagnético. Normalmente sucede en las noches en la gente porque tienen las cosas encendidas, los electrodomésticos, luz artificial y todas estas cosas que no son buenas para la condición humana. Entonces, nosotros compartimos que para minimizar la incertidumbre en los escaneos ambientales de BioWell, que es los experimentos de campo, debemos tener en cuenta todas las variables relevantes. Entonces, también aquí algo muy interesante que sucedió fue que una de las cosas muy difíciles en la investigación es las variables. Tenemos muchas variables en una evaluación y sabemos que nosotros no estamos midiendo con el Sputnik solamente el reflejo de un campo electromagnético. Porque lo interesante es que la antena de Bio, al leer el ambiente, no me está leyendo el campo en sí eléctrico o magnético que está generando la contaminación, sino que él me está leyendo más bien es lo que a mí me interesa leer, que es la perturbación general. Y eso lo hace muy bien porque estamos midiendo es básicamente, por eso que se llama bioelectrografía, estamos midiendo realmente ese reflejo de los biofotones de los sistemas biológicos y ese rebote que hay en el espacio. Entonces, cuando vemos las variables, esto es una representación gráfica que hicimos con un modelo de inteligencia artificial que se llamaba el ser humano electromagnético. ujú, Eh, nosotros alimentamos un sistema y le preguntamos al sistema, ¿nos puedes representar si nosotros te vamos a escribir todas las variables que impactan a la biología corporal? Entonces, tenemos geopatías, tenemos todas estas contaminación electromagnética general, todos otros impactos que hay en el ambiente. Y nos hizo esta representación. Yo siempre hago esto como un recordatorio de que somos un sistema abierto, como siempre decimos, pero un sistema abierto que no solamente interactúa con una frecuencia, sino con millones de frecuencias. Igual pasa con el cerebro humano. Entonces, si bien es cierto que esto es algo que tiene muy potente el sistema, es que si bien es cierto, sabemos que un individuo genera con su sistema cardiorrespiratorio una coherencia cardíaca, que es un campo coherente magnético alrededor del corazón, cuando está en un estado de gratitud, de apreciación, cuando está en un estado de presencia, presente, cuando está en frustración, genera lo contrario. Y eso se puede medir. Y yo utilizo magnetómetros en el laboratorio y utilizo herramientas que han utilizado gente como el Instituto HeartMath para medir coherencia cardíaca y nosotros en el agua pudiéramos ver ese estado de coherencia cardíaca o de coherencia, si una persona está en un estado depresivo, rabia, ira, frustración, porque su campo magnético del corazón está influyendo en esa agua allí enfrente, pero está influyendo en las matas, en las plantas, en las otras personas. Cuando tenemos la BioWell, nosotros midimos el ambiente, estamos midiendo el reflejo de estas personas, pero hay que tomar en consideración de que también las plantas reaccionan a un ambiente hostil, las mascotas reaccionan a un ambiente hostil y hasta los microbiomas del aire reaccionan. Hay información en todo el entorno. Esto es en la versión, en la visión convencional de la medicina es un hueso duro de roer, pero cuando vas a la medicina tradicional es algo que es obvio para un médico holístico. Esto es algo que no sé ni siquiera por qué me lo comentas, porque es algo que es obvio, pero en la medicina convencional no. Entonces, yo hice un listado sobre qué variables hay en una evaluación como la que se hace con el Sputnik y hice estas 9. Tenemos que tomar en cuenta la humedad, tenemos que tomar en cuenta el ambiente de luz, toda la electrocontaminación que está presente, los biocampos humanos que están presentes
y los estados emocionales de esos biocampos humanos. Por eso es que un grupo en meditación en la sala podemos ver el cambio cuando está en meditación o cuando está agitado. Entonces la presencia de plantas, mascotas, trabajamos con muchos especialistas en plantas que hay unas plantas que son más expresivas que otras y uno puede incluso ver, vamos a decir, literalmente traducir sus impulsos eléctricos en música y es real. Responden a esto. Y tengo amistades de que son especialistas en trabajar con los bonsai, los pequeños árboles, y todo lo que es el arte de la comunicación con ese ser vivo, ¿no? Entonces todo esto está reaccionando allí y la antena de BioWare está recolectando toda esta información que está en el espacio. Y eso lo hace algo muy, muy interesante. También hace que tengas un grado de incertidumbre mayor cuando quieres sacar conclusiones anticipadas rápidamente, sin una formación o preparación previa, sin tener referencias, porque no estás considerando todas estas variables. La geolocalización también es muy importante. ¿Por qué? Porque la geolocalización cambia el estado del lugar y el estado del lugar cambia porque tectónicamente hay lugares que son diferentes la hora, la fecha, obviamente, si es de día, si es de noche. Entonces, todos estos son variables que tomamos en cuenta. Para nosotros nos centramos en la medición del ruido. Ese ruido viene de múltiples partes, así como lo representamos en el hogar. Esto es una simulación de lo que hace una señal de Wi-Fi en una edificación. Así es que se ve. Los rebotes, nosotros utilizamos software especializado que nos permite ver estos rebotes de la radiación. Eh, y al final todo esto son frecuencias que están generando este ruido cuántico. Es decir, ya la visión más avanzada del mismo doctor George Carlo y otros especialistas se considera la contaminación electromagnética generada por las ondas electromagnéticas, siendo, digamos, la onda, el bote en el lago y siendo las olas en el lago la contaminación en sí, que es este ruido. Eh, Cuando estás en un cuarto con un Wi-Fi, el campo cercano al Wi-Fi es una estimulación eléctrica directa, pero todo el espacio completo del apartamento o de la casa está lleno de ruido electromagnético. Resulta que yo utilizo, por ejemplo, coloco en una habitación un Sputnik, coloco otro en otra, coloco otro en otra, tres computadoras y yo trabajo sobre la señal Wi-Fi en la sala donde está la señal Wi-Fi y toda la actividad medioambiental de las antenas Sputnik de todas las salas cambia, lo que me da un indicador de que ese ruido llega hasta allá y la antena lo está captando. Entonces lo hace muy interesante. Eh, Hemos podido, gracias a BioWell, ver que hay gente que se puede sentir muy bien ante un factor estresante ambiental. No significa que no les esté afectando, significa que su cuerpo está usando energía para mantenerse regulado. Es como ignorar un ruido constante en una habitación. Algunas personas se molestan de inmediato, otras parecen no verse afectadas, pero eventualmente el esfuerzo oculto las desgasta. Y esto nos lo ha permitido también ver en práctica BioWare. Ahora, estos efectos de este ruido se traducen en una desregulación del sistema nervioso, trastornos cardiovasculares y trastornos de la comunicación celular. Todo esto lo digo como anticipo para entender entonces por qué yo hago las pruebas que hago. Eh, ya sabemos que nosotros trabajamos con un material nanoestructurado que usamos propiedades naturales únicas ferromagnéticas de las nanopartículas de oro que generan un campo que genera un efecto de filtrado de este ruido electromagnético. Ajá. Y este es el tipo de material que nosotros trabajamos. Ahora, ¿qué tipo de pruebas empezamos a hacer? Empezamos a hacer pruebas en personas muy electrohipersensibles con pruebas de One Finger. Esto es el año 2022 mismo. Y buscando ver cómo eran esos cambios dinámicos, si excedían de la tasa del 10%, algo que me sugirió Constantin, que eso nos estaba indicando ya que había una respuesta negativa en el sistema que no se estaba logrando regular. Y empezamos a buscar esto. Hicimos esto sin la Spirocar en el teléfono y luego a los par de minutos con la Spirocar, tomando en cuenta que iba a ser muy difícil ver cambios si acabábamos de agredir a ese sistema, le estábamos dando apenas unos minutos para que luego de la llamada telefónica volvieran a hacer otra llamada telefónica con la Spirocar.
Aún así, se hizo pruebas en 20 sujetos y podíamos ver cómo se mantenía luego dentro de los rangos por debajo del 10%. Entonces aquí empezamos a elaborar estudios y protocolos que son por medio de la utilización de este sistema de evaluación dinámica que nos encanta porque aquí nuevamente nos permite hacer lo mismo que hacemos en los ambientes. Las pruebas de One Finger nos permiten hacer pruebas continuadas que nos dan una mejor retroalimentación. Eh, También aprendimos a que, como tú sabes, Vanessa, la gente muy electrohipersensible ha pasado la vida tratando de huirle a la contaminación y muchos de ellos, como pasó con mi esposa, al principio pasaron por una fase donde pensaron que se iban a mejorar completamente si ellos bloqueaban todas las radiaciones. El problema del bloqueo de las radiaciones es que te genera algo que inicialmente en los 70 se llamó el síndrome de deficiencia magnética en los edificios enfermos, síndrome de edificios enfermos, y hoy día hablamos del síndrome de deficiencia electromagnética. La persona empieza a bloquear tanto que inhibe la interacción con los campos naturales, con la frecuencia Ujú. y con otras frecuencias naturales que son necesarias para el equilibrio corporal y para que el sistema funcione correctamente. Entonces, nosotros trabajamos con muchos pacientes de médicos integrativos que nos dicen, mira, nuestro paciente es químico sensible, nuestro paciente está presentando fibromialgia, está presentando sensibilidad auditiva y creemos que hay un caso de electrohipersensibilidad. Pero cuando vamos y profundizamos, entonces nos damos cuenta que esas personas están presentando un tipo de sensibilidad crónica que además está acompañada de una deficiencia porque son personas que no hacen grounding, que tienen sistemas de apantallamiento muy agresivos en el hogar y han pasado años en ese aislamiento. Entonces, BioWell con esto nos permite hacer pruebas donde empezamos a hacer un protocolo de incorporación de los campos naturales Spiro y nos permite comparar cuál es la potencia de Spiro más adecuada para este individuo e empezar. Esto es para personas electrohipersensibles. Entonces hacemos estas comparativas como si estuviésemos hablando de un suplemento y vemos cuál es la potencia más indicada para la persona electrohipersensible. ¿Con cuál potencia de filtrado Spiro necesita comenzar para empezar a crear un proceso nuevamente de adaptación incluso a estos campos naturales organizados? Y esto Eh, sería con la prueba de estrés o la de One Finger? Con la de estrés. esta es la de prueba de estrés. Vale, Entonces, lo haríamos con eso, ¿no? El testaje, como la prueba de producto. correcto. En este caso, lo que estamos midiendo es con cuál potencia de filtrado la electrohipersensible va a empezar. Y la regla, después de haber visto Hola cientos de... Joaquín, ¿cómo estás? Alguien está Perdón. saludando. Ah, vale, pues lo he cortado, perdón, porque... Sí, sí, está bien. Eh, lo que hacemos con esto es que nos permite hacer un mapa de ruta. Las Sí, personas lo he puesto, le que he dicho, tienen que hola empezar Joaquín. las personas que tienen que empezar con el nivel más bajo de potencia de filtrado de Spiro son las personas que más bloqueo tienen en el hogar. Ujú. En el caso, por ejemplo, de Marianela, al principio íbamos, por ejemplo, a un lugar muy de la naturaleza y se podía marear. ¿Por qué? Porque los mismos campos naturales la podían descompensar, porque había mucha desregulación y eso se termina siendo una desregulación que trasciende más allá de los campos artificiales también a los naturales. Entonces, BioWare nos permite con estas pruebas de estrés ver esto. También, saltándome esto, nosotros hicimos, por ejemplo, en caso, estos son unos papers que no hemos publicado, les muestro así el pequeño extracto, ¿sí? Porque están por ser publicados en un journal después de una evaluación y no lo podemos publicar por cuestiones de que el protocolo nos pide que antes que no sea publicado en el journal no sale. Pero, por ejemplo, nos ha permitido hacer evaluaciones de seguimiento en muchos casos de TEA, eh, donde se han evaluado con mejoras conductuales y neurológicas por psicólogos. Es decir, una evaluación integral, además observada en el pruebas de Biowell. Aquí hay un ejemplo simple de este estudio.
este niño, obviamente un estrés crónico, después de 7 tomas, siempre estos huecos, estos vacíos en el scan eran muy acentuados y luego con Spiro empezamos a poder ver que ese estado crónico de estrés, aquí lo podemos ver, Ujú, empieza a bajar, empieza a entrar en regulación, pero además todas las observaciones de la madre. Esos son ejemplos. Por ejemplo, cuando vamos a ambientes, aquí está la antena, nosotros hacemos certificaciones a espacios, oficinas, y vamos midiendo con los instrumentos de campos electromagnéticos y acompañado con el Sputnik. Entonces podemos ver esto. Colocando aquí ves la tarjeta Spiro bajo los puestos de trabajo, los filtros, y luego ver comparativas, midiendo todas las agresiones que reciben las oficinas de los entornos, y de allí entonces ver el antes y el después y qué sucede, cómo el nivel de deviation se reduce, cómo se empieza a generar un proceso que se asocia a algo que es la respuesta de supercoherencia del campo cero, eh, y cómo empiezan a haber cambios dinámicos acentuados. Y eso simplemente lo paso muy por encima, solamente como unas referencias. Eh, por ejemplo, nos ha permitido BioWell hacer este estudio que también va a ser publicado este año, que lo hicimos en carros Tesla para medir y cuantificar el control de la radiación de un Tesla. Tenemos una persona electrosensible muy, muy severa. Además, ella es Building Biologist en California y es directora de California for Safe Schools, y nos llamó de emergencia porque necesitaba esto, eh, y nosotros hicimos este proyecto con ella, y logramos hacer una solución efectiva con la potencia de filtrado de un disco X. Y este fue el case study, el estudio de caso que hicimos. Obviamente colocando toda la instrumentación en el Tesla, el Sputnik en circulación, en las distintas condiciones, en aparcado, en autopistas, cambia, es muy dinámico y nos permitió ver los distintos cambios de intensidad, incluso en la frecuencia que llega a la cámara, cambiando y mejorando todos los indicadores. Aquí solamente estoy dejando lo que es a nivel de Sputnik, de BioWell. Obviamente el antes, el después, y no solamente el antes y el después, sino además las pruebas biofísicas en las personas electrohipersensibles, donde la persona normalmente logró manejar. Ella vive en Silicon Valley y toda su familia usa los carros Tesla, están asociados a la empresa. Eso nos permitió incluso ayudar a ejecutivos y a gente que utilizan estos vehículos, que evidentemente nosotros no somos una empresa que promovemos que la gente vaya a usar estos vehículos, porque nosotros promovemos el principio ALARA, mm, pero cuando las personas están usando esto, el principio ALARA es tan bajo como sea posible, razonablemente posible, nosotros entonces les damos la opción de cómo se puede filtrar. Aquí está lo que les hablaba del nivel de actividad medioambiental. Esto es el típico de actividad medioambiental del carro Tesla, sin protección. Aquí no sé si pueden ver a la derecha que tengo un medidor que nos permite ver cuánta radiación se acopla de radiofrecuencias de altas frecuencias en el cuerpo del conductor. Ahorita estamos empezando a hacer incluso pruebas de actividad cerebral, de cómo el sistema nervioso simpático de la persona manejando el Tesla se pone en un estado de estrés muy agresivo. Y en el Sputnik nos mostró este nivel de actividad medioambiental. Luego, en el caso de colocar Spiro, entonces empezamos a nivelar esto en los primeros 20 minutos. mm, Luego empezamos a entender que había que desintoxicar completamente el carro en un campo de Spiro que generara el efecto residual hasta por un día. Pero estas fueron las primeras pruebas preliminares. Aquí puedes ver el cambio dinámico, lo cual es muy interesante, pero no llega a salirse a hiperactividad. Luego lo dejamos todo en verde. Simplemente en el reporte que va a salir publicado van a ver todo, pero aquí no puedo mostrarlo todo. vale. Eh, de lo mismo hicimos con el agua, por ejemplo, en el laboratorio. Este es otro paper que va a salir este año también en BioWell. El, el- lo que hicimos fue tratar de ver
cuando un agua está estructurada, una de las cosas que se sabe en la ciencia es que el agua se estructura ante un agresor como un router de Wi-Fi. Esto fue dicho por el profesor Gerard Pollack. Él publicó este paper en el año 2021 sobre los efectos del Wi-Fi Energy on Easy Water. Y a mí los investigadores me llamaron y me dijeron, Joaquín, ¿qué tal si tú pruebas en laboratorio que el agua del campo Espiro no le sucede lo que el profesor Pollack ha dicho? Porque esta agua se comporta mucho como el agua que Masaru Emoto 20 años atrás hablaba que era el Hado Water, que era un agua que es inmune a esa agresión electromagnética. Entonces, lo maravilloso de BioWell fue que sin BioWell yo no hubiese podido haber hecho este experimento. Hice un experimento de una semana midiendo medidas de 24 horas en el agua. Entonces, de hecho, este es el paper que vamos a publicar, análisis del impacto de la radiación Wi-Fi en la estabilidad de la estructurada del agua, un estudio de 6 fases con aplicación del campo Espiro. Básicamente, medimos el agua, colocamos frente al router, logramos colocar un disco, estructuramos el agua por 24 horas, luego removimos el disco y dejamos el agua sola con la agresión. Lo hicimos también con el disco Ultra, que es una potencia 5 veces más grande, y logramos darnos cuenta que en el caso del disco simple, ante una agresión tan potente como este, sí había una pequeña depreciación de la estructuración del agua cuando se removía el disco y se dejaba el agua sola, porque se podía depreciar la estructuración hasta un promedio de 7%. Mientras que cuando colocábamos el disco Ultra, al remover el disco, el agua aún se mantenía imperturbable en su estado de coherencia. Fue muy interesante, después empezamos a hacer pruebas con plantas y con distintas cosas. Esto sin Bioware no hubiese sido posible hacerlo tan fácil y tan rápido. Luego exposiciones con luz, de lo que es la solarización, tratando de reproducir solarización en el agua. Y todos los cambios fueron muy contundentes. Aquí tenemos el baseline y después con el disco. Y luego del disco al ultra se ven las diferencias más acentuadas. Cosas que pudimos hacer también en pruebas con proyectos muy agresivos de 5G en Miami. Este es un proyecto bien interesante donde yo estaba midiendo la ciudad. A la gente le va a gustar este tipo siempre les gusta cuando yo hago una presentación de esto, este tipo de partes de mi presentación. Este es un proyecto que yo estaba realizando en el río de Miami. Y en el río de Miami me pasó algo inusual. Los niveles de energía del área de las fotografías eran muy altas en este proyecto, excesivamente altas. Y yo no lograba entender porque yo he medido toda Miami y, y no lograba entender por qué eran tan altas. Entonces le decía a mi esposa, hay algo raro porque hay mucha decoherencia, mucho ruido, pero la energía es muy alta y no entiendo por qué. Luego lo estructuramos, la gente electrohipersensible de la oficina donde estábamos haciendo esto se mejoraron, todos los síntomas se fueron, era muy coherente pero muy alta en el área. Es algo muy inusual para mí y empecé a tratar de averiguar, lo documenté y a los 2 meses sucedió esto. Bueno, primero acá este es el resultado de la implementación de Spiro en el lugar. Hay unas antenas de 5G ahí directamente apuntando al sitio. Tuvimos que usar toda una estructura de lo que llamamos el geometría de Spiro, que es la implementación ya de un nivel superior del sistema en el espacio, cuando son lugares muy agresivos. Y el nivel de actividad medioambiental del ruido, de hecho, fíjate, estaba en 46 cuando no había nadie y bajó a 36. Muy interesante. Pero lo más interesante es que lo que la antena estaba captando, luego tuvimos una explicación por unos arqueólogos en el lugar. Y esos arqueólogos descubrieron que en ese sitio, aquí tengo la fotografía, aquí no sé si se ve mi mouse, cuando yo muevo se ve el mouse. Eh, sí, ok, acá en esta parte donde estoy moviendo el mouse es donde era el proyecto y aquí está este lugar de construcción. Este lugar de construcción se paralizó porque unos arqueólogos aquí consiguieron hallazgos de una civilización prehistórica y que aquí hubo unos asentamientos muy grandes, que obviamente todas estas construcciones taparon, pero aquí se consiguieron, que habían inusuales minerales raros y piedras raras allí que vienen de asentamientos arqueológicos antiguos. Tanto
que esto estuvo paralizado por un año y hubo esta publicación donde mostraron que habían logrado ver que habían remanencias de una civilización antigua de 7000 años de antigüedad. Luego el último reporte que después de meses de investigación dio que databa de 11.600 años de antigüedad. Eh, y fue muy interesante porque el BioWare en la Sputnik vio algo, captó algo aquí inusual. Y aquí estaba esto. Entonces son cosas que de verdad permiten además confirmar a las personas que cuando estás con la antena estás recolectando mucha información del espacio, que va más allá de un solo elemento. Entonces, de hecho, después salió todo el reportaje de todo esto. Aquí salió en prensa, en televisión. Esto fue en el año 2023. Eh, otras cosas también fue, por ejemplo, fui invitado hay un escritor famoso que se llama el doctor Joe Dispenza, que hace sesiones de curación a las personas a través de la imposición de las manos. Y fui invitado a que me diera yo con BioWell qué sucedía en estas sesiones colectivas. Y también lo hicimos en este lugar a esta gente. Esto era en Miami Key Tantra Studios. Entonces yo fui y les hice las mediciones. Y fue muy interesante porque como eran varias sesiones, yo les invité a ellos a decirles, mira, si tú quieres, yo pudiese hacer una incorporación de los discos de Spiro. Después de la primera sesión, yo veo que ustedes terminan la sesión y entra mucha entropía en el lugar, mucho ruido. La gente se agita, llora, se abrazan, pero pierden como el momentum. Si ustedes me dejan, yo les puedo colocar discos acá de una manera geométrica específica para que el momentum se mantenga. Es un experimento y me dijeron que sí y pudimos captar esto. Luego, muchos de ellos con mucha experiencia en ese campo, que no es mi área, me dijeron, Joaquín, fue increíble, hemos tenido muchas sesiones acá y nunca hemos visto esto. Pero el Bioware lo podía ver que el caos en la interrupción de los breaks de descanso no había habido una alteración tan significativa y los niveles de actividad medioambiental se mantenían óptimos. Así como eso, por ejemplo, en el laboratorio, yo empecé a ver, vamos a ver todos los tipos de agua, vamos a ver los distintos calidades de agua, vamos a ver si podemos observar diferencias. Hemos hecho muchos experimentos con esto. Y luego lo que es la solarización de indirecta, directa, distintos tipos de estímulos. Y esto lo hemos podido hacer y hemos podido ver cosas increíblemente como antes no habíamos visto. Aquí con ese estudio descubrimos cómo el agua nos guardaba la información y nos decía muchas cosas. Entonces empezamos a usar eso. Hemos conseguido aguas que aparentemente son muy buenas y en realidad no lo son. Esta, por ejemplo, es una de esos ejemplos que yo doy. No digo la marca, pero es una marca que cuando la hacíamos evaluación, agua muy destilada, no presentaba, era muy hipoactiva, nociva para la salud, y la Oh, gente la bebe como agua que compran en el supermercado. Y resulta que conseguimos aguas que cuando le colocábamos Spiro, puedes ver el proceso de estructuración, cómo va estabilizando eso, ese nivel de actividad medioambiental. En resumen, nosotros con BioWell hacemos todo este tipo de pruebas. Déjame ir atrás un momento aquí. Todo este tipo de pruebas, como utilizamos básicamente todas las pruebas que se pueden hacer con el software, las pruebas de estrés, las pruebas de completo de los 10 dedos, son imprescindibles y muy buenas, eh, continuadamente y repetidamente. Las pruebas de One Finger también son increíblemente valiosas. La combinación de las tres es sin igual. Y a nivel del ambiente, la combinación de los dos, el Sputnik y el sensor de agua, son sorprendentes. También en el proceso descubrimos que una tarjeta simple de Spiro Square, la sencilla, sobre la cámara en lugares donde, cuando estamos haciendo mediciones ambientales, en lugares muy particulares en la calle, a veces cuesta mucho la calibración, que por alguna razón el software le cuesta calibrar. Y descubrimos que si colocábamos el filtro sobre la cámara para la calibración,
nos aportaba una calibración que a veces no se lograba. Y acá en muchos investigadores acá en Estados Unidos eh, consiguieron resolver problemas de calibración con la Spiro Square simple, porque realmente hay lugares donde estamos en presencia de una situación, estamos en el medio de la calle, en un lugar donde la calibración puede ser muy, muy difícil. Eh, hemos hecho muchísimas pruebas para confirmarles que en verdad estamos hablando que BioWell aporta una opción de poder realmente medir y evaluar de verdad, de manera muy objetiva, el medio ambiente y las personas. Y tú puedes exportar estos datos, como ustedes saben, a un CSV, un archivo de Excel y con pruebas T, estadísticas científicas, también puedes hacer otro tipo de conclusiones que son muy potentes. Estoy muy pendiente a una actualización que entiendo que iban a hacer ayer del software, no he podido probarla, pero nosotros por un tiempo tuvimos pruebas de un software que nos hicieron a nosotros para Nostack, para excluir algunos programas, ya que en el gobierno de Estados Unidos eh, no, para evitar ciertas fricciones, yo quería ocultar los programas de los chakras y algunas otras cosas cuando voy allí. Y hablé con Constantina al respecto y nos hizo esto. Luego, de manera muy agradable y cómica, las personas que trabajan allí, que les hacía la evaluación, obviamente habían averiguado la herramienta afuera y después del proyecto me decían, mira, pero yo he escuchado que también pueden medir esto y pueden medir esto otro y decía, bueno, este es el otro software, pero ¿me puedes hacer eso a mí? Entonces, bueno, migrábamos acá. Ahora, si el software nos permitiría trabajar con ocultar tablas y cosas, puede ser de gran utilidad. Y con todo lo que les acabo de decir, nada más he raspado la superficie de un mundo de posibilidades porque no hay mucho tiempo y lo que quería darles es una visión de que se pueden medir muchas cosas, se puede hacer muchas cosas. Lo que sí es que no hay un manual que te diga esto exactamente es así. Tú eres un investigador, tienes que aplicar ciencia y una de las cosas que yo les invito a que todos entiendan de que nosotros en la ciencia abrazamos la incertidumbre. Abrazamos la falta de una certeza absoluta escrito sobre piedra. Abrazamos la posibilidad de que existe estadística. Entonces, eso te lo da Bible. Les puede ayudar a entrenar sus mentes y sus conciencias a ver la vida de una manera no determinista, no de que esto es así, sino abrazar un mundo de posibilidades que hay. Exacto. Y cuéntanos así un poquito. Cada uno por ejemplo, un escáner completo, ¿en qué casos los usáis y qué es lo que buscáis en ello? Por ejemplo, cuando medimos a personas, ¿no? Porque aquí tenemos muchas más personas que utilizan Claro. BioWell para el análisis en personas, que genial que también poder abrir la parte de complementos, pero ¿qué es lo que buscáis y cómo lo buscáis? Bueno, nosotros hasta el momento siempre nos parece importante hacer lo que nosotros hablamos, levantar el perfil del individuo. El perfil del individuo es para nosotros clave porque tenemos que entender que cada sistema nervioso tiene un nivel de funcionalidad, dinamismo, se desregula más rápido que otros, entran nuevamente en homeostasis más rápido. Es decir, hay distintas variables que no podemos hacerlo como una regla fija. Entonces, para nosotros perfilar al individuo es que nosotros tenemos unos cuestionarios en el protocolo de FELLA, que son cuestionarios generales del uso de las tecnologías, los hábitos comunes, la calidad del sueño y distintos otros síntomas y signos asociados a la electrohipersensibilidad. Nosotros hicimos un estudio en 10.000 personas, un estudio longitudinal durante 7 años en la isla de Aruba y Curazao, y con eso levantamos 357 casos electrohipersensibles que monitoreamos por 4 años posteriormente con un grupo de psicólogos y terapeutas y nutricionistas. Y de ahí levantamos esto. Entonces aprendimos esta parte de los sistemas nerviosos. Aprendimos mucho del sistema nervioso. Entonces, para nosotros, eh,
cuando nosotros levantamos el perfil, nos gusta hacer primero varios scans como de familiaridad, darle familiaridad a la persona para perder la parte de que la gente está como temerosa, ¿sabes? Cuando alguien va a una evaluación médica, ay, que me van a leer la mente, no sé qué, y está nervioso y no me está diciendo la verdadera persona, el estado de salud del individuo. Entonces nosotros sí nos centramos mucho en la parte primero con filtro. Para nosotros los filtros, el uso de los filtros en el scan son importantes. Nos ayuda mucho a depurar la parte psicológica, que evidentemente es muy buena, muy interesante. Pasa que no es nuestra área. Nos tenemos como ese punto de que queremos explorarlo. De hecho, contigo, que tienes experiencia en el campo y la asociación con la evaluación de los chakras. Pero hasta ahora nos centramos mucho en pruebas con los filtros para entonces centrarnos más en la base, el nivel basal fisiológico. Y entonces vamos a hacer generalmente unas pruebas de estrés que repetimos, luego una prueba de full scan y luego empezamos a hacer un par de rutinas donde la persona hace un poquito de flexiones, vemos cómo funciona su sistema cardiorrespiratorio, después trata de relajarte para tener como unos 4 o 5 scan de full scan y poder tener un La línea buen como base. baseline, sí, un perfil del individuo. Y, y eso nos permite entonces darle un mapa de ruta. Por ejemplo, luego viene la parte de la prueba de One Finger. A nosotros el anillo, el anillo, el dedo anular, perdón, el dedo anular apunta tremenda información. El meñique, meñique y anular son muy interesantes para nosotros, y sobre todo con lo que está asociado. El ruido interno en la persona. Entonces, claro, nos permite irlo como entrevistando sobre qué hace, qué tipo de hábitos hace. Claro, también de esta manera, a través del tiempo hemos empezado a darnos cuenta que personas que son muy hábil, muy usuarias, heavy users de tecnologías inalámbricas, entonces empezamos a tratar de ver qué patrones hay que se repiten. Para nosotros el ejercicio de la evaluación es la identificación de patrones. Todo para nosotros es patrones. Entonces, en el caso de Bible también buscamos patrones repetidos. Entonces hacemos esto. Luego, en la parte de la determinación de los filtros Spiro, cuando es electrohipersensible, entonces vamos a lo que yo te decía, las pruebas de estrés comparativas para ver cuál es la potencia de arranque. Eh, si nosotros colaboramos con alguien que está en un estado muy distante de nosotros y hay un investigador de Bioware, nos pasa acá en Estados Unidos, entonces le pedimos a la persona, la investigadora, que le levante el perfil al individuo. A mí allí cuando eso sucede, yo observo mucho cuál es el estado de estrés. El estrés, cómo está el nivel de estrés y cómo está el nivel de energía. Y a veces es increíble que la persona nos está presentando un estrés crónico y la persona piensa que está relajado. Entonces, para nosotros eso es muy particular, sobre todo con casos que nosotros manejamos con el ángulo electrohipersensible. Por ejemplo, tú ves a Nela, mi esposa, y ella tiene sus scans cero estrés fisiológico, está muy relajada. Pero eso no era así al principio, pero tampoco lo es así con otros. Eso pasa un tiempo antes de que eso suceda de esa manera. Entonces el seguimiento continuo es muy importante y lo primero es que al principio hay que hacerlo bien para que luego tenga la mejor utilidad estadística. Si se hace una prueba preliminar muy a la ligera, no tiene suficientes datos buenos, estadísticos, objetivos para luego hacer un seguimiento. Entonces, básicamente, eso es lo que hacemos. Es decir, todas las pruebas de Bioware son buenas y son útiles. Lo que sí es que se requiere tiempo, lógicamente está. Y el arte de la entrevista. El arte de la entrevista para nosotros es clave. Por eso nosotros tenemos la formación del coach en contaminación electromagnética, porque si no sabes entrevistar al individuo y leer entre líneas, leer su lenguaje corporal, entender lo que está pasando en su dinámica de vida, todo esto, no realmente estás entendiendo lo que está pasando. En el caso de esto, por eso es que ustedes ven que muchas personas de Bible que yo conozco, los mejores, que son como
que yo he conocido, los mejores que he interactuado con ellos son gente que viene del área o terapéutica, de ser psicólogo, o del área de la medicina, holística o osteópatas, gente que entiende ya el cuerpo de una manera más integral y tienen ese arte, esa entrevista más natural. La Entonces, importancia de la entrevista, que es algo que siempre decimos que los datos son para contrastar, que BioWell no es una herramienta como de adivinación, ¿no? Hay que correcto. contrastar los datos y ese es el potencial que tiene BioWare, que es rápido y te importa tantas variables y tantos datos que podemos observar y correlacionar con el historial de nuestro cliente y ahí está el potencial. La línea base, la entrevista y los datos que nos da, que nos confirma BioWare, ¿no? Yo siempre lo comparo con la entrevista clínica o cuando tenemos que crear un perfil de personalidad que antes no, que antes, bueno, que tienes que pasar un montón de cuestionarios y eso sí que es tiempo, porque no es solo el tiempo de que pasas en consulta, sino luego los tienes que corregir. Y, Correcto. entonces, y claro, tienes que realizar la interpretación y todo eso al final es para una confirmación de la observación que has realizado como terapeuta y obviamente los datos que has recogido en la entrevista. Pero es que BioWell nos está ahorrando muchísimo tiempo cuando profundizamos un poquito más con la entrevista, con los datos que nos da, más el análisis de la parte chakras, de ese enfoque psicológico, de repente nos está abriendo un mundo donde obtenemos datos mucho más rápido. Yo he visto algo, Vanessa, que me ha parecido muy interesante. Y yo se lo digo siempre a los especialistas de la salud con BioWell, cuando los invito a que se compren esto. Es que yo me he dado cuenta que BioWell es, es sorprendente. Cuando tú tienes una especialidad, en el área que sea, del área de la salud que sea, ya tú tienes una especialidad en esa área. Y tú le sumas BioWell, tienes una capacidad de poder tener conclusiones de un tipo mucho más amplias, más profundas desde esa área. Yo desde la física y la ingeniería lo pude ver en telecomunicaciones y todo esto que yo les he contado hoy. Pero yo lo he visto, por ejemplo, en homeópatas, amigos, a nivel mundial. Lo he visto en naturópatas. Lo he visto en terapeutas de Feldenkrais. Eh, He tenido la posibilidad de conocer a través de todas estas décadas, más de una década, trabajando con gente, muchos especialistas que ahora sé que usan BioWare, otros que ya usaban BioWare y yo no lo sabía, y ahora muchos que yo he invitado a usar BioWare y empiezan a entender cosas, kinesiólogos, que empiezan a darse cuenta de cosas y ellos hacen sus propios protocolos de innovación allí de diagnóstico y entonces BioWare les está mostrando allí unos datos. Yo recuerdo un homeópata que me decía, él es muy homeópata de la escuela francesa original, de homeopatía, él venía de allí, estaba en Costa Rica con una doctora muy famosa también de Francia de homeopatía, y me acuerdo que él me decía, Joaquín, nosotros usamos estos filtros para revelar, para permitirnos ver un poco más allá en el cuerpo que nos hable. Un maletín con unos filtros que ellos colocan de luz y tal, y me decía, fíjate, eh, yo uso esto y uso la fotobiomodulación y uso la auriculoterapia y uso esto y uso esto. Resulta que yo con BioWell eh, no necesito esto, esto y esto. Yo con tu producto, con tu filtro, el Ultra, todos estos 50 filtros no los necesito. Yo solamente le coloco al paciente el Ultra en el cuerpo y hago esto. Y entonces, claro, yo nunca hubiese imaginado eso, obviamente. Él solamente lo puede imaginar porque él tiene una formación muy profunda en la medicina y la homeopatía. Es mi homeópata, pero lo pudo ver de esa manera. Entonces, cuando empiezo a hablar con gente en distintas áreas, en odontología biológica, lo hablé también el año pasado con alguien de odontología biológica, también lo ven. Entonces, en cada área, profesores de yoga, un maestro de Qigong, amigo acá en la Florida, él es investigador de BioWell y es maestro de Qigong. Todos en sus distintos campos, lo que les da BioWell es que les permite ver con una lupa lo que la especialidad de ellos les ha dado. Obviamente, si no tienes la especialidad, cuesta. Pero si tienes una especialidad base, es como una lupa que te amplía para ver allí. Ujú. Entonces, eso es. No es como los otros, hay sistemas obviamente de biorresonancia que yo he conocido por muchos años,
que les dan ya como depuradas informaciones como depuradas a la persona, que son muy útiles también, evidentemente, pero no es como esta herramienta, que se abre un abanico. Entonces, para todas las profesiones les da esa posibilidad. Sí, y además siempre es algo que, ¿no? Algo que siento y que comparto y es que crece contigo, ¿no? Da tantas posibilidades, se vuelve tan intuitiva y da tantos datos que puedes manejar que con el conocimiento actual, genial, tienes una capacidad de ver tantísimo y organizar esa información rápido, pero según vas aprendiendo, incorporando conocimiento, de repente es como, wow, ves que no tiene límite, es la sensación de no sé cómo transmitir que BioWell no tiene límite, que el límite es nuestra mente, incluso para investigar, para testar, ¿no? Y de repente es como, wow, 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 pero hay que pasar esa pequeña curva de aprendizaje y integrarlo. Bueno, que lo de la curva de aprendizaje es fácil de decir porque dices, tú vale, pasas esa primera curva de aprendizaje de amor-odio, pero es que luego vuelve. Cuando Claro. empiezas a mirar otras cosas, Bueno, yo, vuelve. yo te digo, yo nunca dejo de aprender con BioWare. Cada vez que voy a un curso o algo, siempre aprendo algo. Siempre Constantín, en el caso de Constantín, suelta algo que yo me quedo, pero esa no la había escuchado yo. Esta parte, ¿dónde te metiste? Siempre me acuerdo, hay una señora que obviamente ustedes conocen, que es de la familia de ustedes de BioWare, Elizabeth, creo que está en Austria. Y estaba estaba ella a mi lado en una formación acá en Orlando con Constantín. Y yo de pronto escucho algo, y claro, Elizabeth tiene 20 años, 30 años de amistad con Constantín y con BioWare, probando el sistema. Y de pronto Constantín nos dice algo y yo digo, esta sí yo no la había visto. Déjame anotar esto, no quiero olvidarlo. Y de pronto veo a Elizabeth en lo mismo y yo le pregunto, ¿tú no sabías esto? Y me dice, no. En todos estos años yo no sabía esto. Entonces uno nunca deja de aprender. Siempre hay algo, siempre hay algo. Y si yo me meto a analizar un pedazo de una sola fotografía, un pedazo, y veo el isoline, y yo me quiero meter en un estudio con el isoline, me puedo meter en un agujero de gusano allí, que puede ser un año completo, increíble, lo tengo ahí, me saludan, me dice Joaquín, aquí está. Todavía no me he metido, pero lo que queremos decir es que la herramienta da para mucho, pero necesitas tiempo. Yo, por ejemplo, yo cargo un bolso muy grande, siempre un bolso que es espacio, y aquí está. La gente no lo ve, pero yo lo tengo allí porque cualquier scan que yo me hago, incluso conócete a ti mismo. Hazte un scan todos los días, si tú puedes. Después de 1 o 2 años vas a ver cómo se maneja tu cuerpo, tu sistema. Entiéndete las distintas dinámicas, cuando te sientes bien, cuando te sientes mal, cuando sientes malestar, cuando sientes un cuadro viral, cuando no lo sientes. Aprende contigo mismo, sé tu propio evaluador. Son cosas que la gente puede hacer. Sí. Sí, a mí es muy curioso el haber podido testar. Tú fíjate que a lo mejor cuando a veces nos va a bajar el periodo, ¿no? Y te sientes como Mm. más cansada, pero es que en realidad, cada vez que me echo un escáner justo antes del periodo, o sea, mi energía está a tope. Es como que Ajá, está súper activa, pero yo me siento cansada. O sea, imagínate, y es claro. como, wow, qué curioso. Qué Sí. curioso es esto, ¿no? Pero ir pudiendo entenderlo, o con lo típico cuando sales de Navidades, eso ya me las he visto un par de veces, cuando sales de Navidades, que hay unos cuantos sistemas que están los pobres a nivel funcional haciendo lo que pueden, y cómo luego, Y, bueno, recuperas los hábitos de nuevo y vuelve a su mejor estado de ese momento, ¿no? Dentro de lo que cabe. Y es muy chulo poder verlo, incluso, fíjate, yo en mi caso también soy hiperelectrosensible, ya lo sabes, que además sí. te encontré gracias también a Julián. Y fíjate, los últimos escáneres que yo me he hecho, el ruido interno, que yo siempre salía 80, 90 veces, 70, eh, cada vez hay espacios al menos donde hay menos, bastante menos. Y es como, guau, que es sorprendente esto, ¿no? Que bien, que bien, algo estoy haciendo bien, ¿no? Pero poder monitorearlo y ir entendiendo cómo vas evolucionando a través de los cambios que vas haciendo, wow. Y es que es tener el poder de tu salud, de tu energía y de tu vida. Sí, es una herramienta objetiva de monitoreo del bienestar.
Mm. y, y no tiene límites en el proceso. Puedes pasar 10 años y le sigues consiguiendo cosas, encuentras aplicaciones. Y siempre yo digo al que me pregunta que está aprendiendo esto, que no he hecho esto, no he tomado en consideración esto. ¿No? Yo le digo, mira, no borres ningún scan. Deja el scan tal y cual. Es una referencia. Siempre es una referencia. Incluso de que lo hiciste mal. Es una referencia. ¿Por qué? Porque después tú puedes regresar años después. En el mes pasado, cuando fui al encuentro que hicimos acá, tuve la oportunidad de estar de escucha durante 2 días. Mi intervención en el tercer día. Así que yo estaba sentado como alguien más y dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a organizar muchos scans que no he podido organizar. Muchos de ustedes me mandan sus scans antes y después con Expiro, ambientes, cosas. Y hay para hacer 10 libros, 20 consideraciones. Hay cantidades de cosas que tú dices, mira, ¿cómo hay información? Entonces, la verdad que mm, quisiera que todos que tengan la herramienta no la dejen allí guardada. Sáquenla, abren el bolsito, no le tengan miedo, tomen la cámara, escaneense de pie, de lado. Es lo que decías antes, no juega con la cámara, juega con la cámara, Claro, porque es que si la dejamos la guardamos ya, ahí ya la hemos liado y vuelve otra vez la curva de aprendizaje. Y una cosa que sí, quiero recordar, ya que aprovechamos que estamos todos, es que acordaros de ser muy críticos a la hora de poner, de seleccionar qué huellas, qué dedos sí son válidos y cuáles no son válidos, porque muchas veces sin querer erramos porque la cámara tiene un poquito de grasa, acordaros, exceso de humedad en las manos o manos sí, muy secas. Es importante esto porque si no, entonces los datos, porque pasa un montón eso, ¿no? Y por ejemplo, del exceso de humedad. sí, Y que se quede el cristal un poquito sucio, que luego pensamos que es exceso de, vemos claro, exceso de estrés, cortes en las imágenes. Es importante, sobre todo cuando vemos una imagen así, revisar la cámara y las manos del cliente para asegurarnos de verdad que sale ese nivel de estrés o esos bloqueos en órganos y sistemas, porque es algo serio. Y hay que comprobarlo bien, ¿no? Que es algo que siempre intento insistir mucho porque hemos encontrado que hay, pues eso, es muy fácil que haya humedad y más en estas épocas ahora mismo. Yo, por ejemplo, estoy sudando y a veces solo con el ventilador no es suficiente, hay que secar bien, hay que sacar después de cada dedo. Bueno, aprovecho ahí, ¿vale? Que es el primero. yo conozco a Adolfo, que es de la familia Bagwell en México, me dijo una vez que él haciendo pruebas de 8 meses continuadas, que quemó varias cámaras se les quedó pegado el sensor en el vidrio y por la humedad. Siempre que yo hago las pruebas, yo he hecho pruebas hasta de 100 horas seguidas y he hecho pruebas de una semana, pero con stop de 3 minutos de 24 horas. Solamente lo dejo sin tocar la cámara y limpiarla y asegurarme que todo esté bien. Si yo estoy seguro, y lo he hecho en mi laboratorio, que la humedad está controlada siempre al mismo nivel. Si no está controlada al mismo nivel, hay que tener cuidado con las pruebas de largo plazo o de largo término, me refiero de muchas horas, porque ya ahí puede haber degradaciones en la calidad del escaneo después de 20 y pico de horas cuando hay una humedad que es muy variable. Exacto, exacto. Te paso algunas preguntitas que han hecho, ¿vale? Sí, Y claro, ya sí, adelante. con eso vamos cerrando, que lo puse para que hicieran preguntitas y ya tenemos unas cuantas. Vale. Por aquí Mel nos dice que cómo has usado el Sputnik para confirmar geopatías. Las hepatías, nosotros hemos tenido primero personas que medían con varas de radiestesia geopatías y en un par de momentos me hablaban de ciertas geopatías que ellos tenían medidas y empezamos a ir allí y conseguí con el agua ver que me mostraba una hiperactividad o una hipoactividad dependiendo del tipo de geopatía. Entonces, de ahí viene el tema de el agua. Por alguna razón, el sistema del agua es un sistema que te habla mucho del ambiente sobre estas cosas más densas de la Tierra. Entonces, si puedes usar el sensor de agua, porque lo tienes, entonces utiliza un vaso de agua y esto. Ahora, necesitas experiencia para tener la detección de una geopatía con radiestesia.
Ahora, ¿qué pasa? Que como en un protocolo que yo hago en un ambiente, yo hago de manera ideal Sputnik y agua y voy pasándolo en los lugares más particulares, entonces cuando yo veo cierta anomalía y yo sé que no tiene que ver con campos electromagnéticos, muy probablemente tiene que ver con geopatía. Y el nivel de actividad medioambiental es lo que realmente nos importa para poder ver esto. No, no lo vas a ver que sigue en la entropía o tal, no, lo ves en el nivel de actividad medioambiental. Vale. Siguiente pregunta. ¿Esa está ¿Sí? respondida? Sí, perfecto. Vale. ¿Calibrar con Square modificaría la línea de ruido base experimental o habría que considerar alguna acción al respecto? El, bueno, simplemente la calibración no es que tú vas a usar la Square para calibrar, como una especie de regla. No, esto se refiere básicamente a que cuando no te está agarrando, tú estás tratando de hacer calibración y no te agarra la calibración, no te agarra la calibración. Normalmente yo no utilizo la Square solamente para calibrar en lugares donde yo estoy haciendo pruebas afuera, en la calle, donde generalmente tienen que ver con descargas de electroestática en el lugar o de EMI que están de alguna manera alterando la señal y cuesta la calibración. Entonces es allí cuando yo simplemente estoy colocando la Square. Y normalmente la razón de ello es que es normalmente ESD, descargas de electroestática del ambiente. Solamente. Eso ha sido mi experiencia. Quizás hay otras condiciones que otros han vivido donde la Square les ha corregido el problema, pero en mi caso, cuando yo he visto este tipo de temas, sobre todo en parques y en ciertas cosas, donde hemos estado, básicamente es por descargas electrostáticas. Así que no se preocupe por lo demás. Vale. César, ¿te ha quedado claro? Si no, escribís en los siguientes, o sea, en más mensajitos. Vale, por aquí nos pregunta Raquel, ¿cómo haces el testaje de Spiro con BioWell? ¿Cuál, el de las personas o el de los ambientes? Pues Raquel, ¿persona o ambientes? Sí, porque es muy distinto. Hola, ¿qué Hola. tal, Joaquín? Buenas tardes. Mejor pongo el audio porque si no, no me explico bien. En realidad fue cuando dijiste que para ver que cuando una persona, cuál le iba mejor, si un ultra o si le Ok. iba mejor, ¿vale? Y si también de paso dice lo del ambiente, pues mejor. Bueno, lo del ambiente es muy fácil, es muy intuitivo. Simplemente no haya nada de espiro y después introduces el espiro. La cercanía que esté a menos de 6 metros de la antena, el disco. De manera ideal, así ves lo que está haciendo. Lo demás es efecto residual acumulativo que genera el disco. En el caso de las personas, la persona toma y se lo coloca a la altura del timo, a la altura de acá de la parte del chakra corazón, se lo dejas allí reposando y haces las pruebas. ¿Cuánto Eh, tiempo, Joaquín? no, no, sí, unos segundos, como si fuese un suplemento. Genial, gracias, Joaquín. De nada. Vale. Verónica nos dice si existe alguna línea base para identificar cuando las mediciones de Sputnik detectan geopatías o contaminación electromagnética. Nivel de actividad medioambiental. El Sputnik no está midiendo la radiación electromagnética desde el punto de vista de los campos que generan la contaminación. Por tanto, no vas a utilizar el Sputnik para medir contaminación electromagnética. No vas a cuantificar la contaminación electromagnética con el Sputnik. Lo que vas a ver es el nivel de ruido cuántico artificial que se añade al ruido basal. Es decir, todo lugar tiene un nivel de ruido y ese ruido lo puede generar las mismas actividades humanas, los mismos procesos emocionales de las personas, distintas razones. Eso genera ruido. Hay algo que nosotros medimos en telecomunicaciones que es la señal, la relación señal-ruido. Tú también, digamos, con tu conciencia estás enviando una señal con tu biocampo. Entonces, la relación señal-ruido. Simplemente lo que tú puedes cuantificar es cuando tú colocas un tratamiento al espacio, controlas electricidad sucia, haces que haya una toma de tierra física correcta en la edificación, que son medidas de higiene electromagnética, corriges el flickering iluminación con flickering, eh, y filtras la radiación, la contaminación con espiro, tú siempre vas a ver una reducción en el nivel de actividad medioambiental porque lo que estás viendo es que estás eliminando la cuota de contaminación de ruido cuántico artificial y estás dejando solamente el ruido basal del lugar. Pero no con eso, ese no es el instrumento para decir, aquí hay mucho 5G, aquí hay poco 4G, aquí hay mucho tal. No, eso no es para eso.
Para eso son los instrumentos de medición de campos electromagnéticos. Bien, pues creo que ya tenemos todas las preguntas. ¿Alguna pregunta más, familia? Aprovechad que lo tenéis aquí ahora. Podéis abrir micrófono si queréis, si tenéis alguna pregunta Creo concreta. que Graciela estaba levantando la mano. ¿Sí, Graciela? Vale, Graciela. Espera que ahora no está por ahí. A ver, Sí. parece que ahora salió. Bueno, sí. Ah, por aquí. Raquel, ¿tienes otra pregunta? Sí, a mí me gustaría ver si es posible, Joaquín, si tienes algún vídeo o incluso tú, Vanessa, del procedimiento cuando hacen las mediciones con el Sputnik, ¿no? Sobre todo a nivel de, para ver en el ambiente cómo es todo ese proceso de colocar el disco, medir cuánto tiempo lo dejas ahí, cómo haces la medición y ver las gráficas, cómo pueden variar. Eso sería muy interesante porque realmente con el Sputnik tenemos menor información que con el resto de, de vídeos que tenemos en la plataforma, que son muchísimos. Yo te puedo decir de mi parte, Raquel, Dimitri tiene en su página, en su canal de YouTube, una clase muy buena que dura como 1 hora y media, que le puedes activar los subtítulos en español. Ahí tú vas a obtener de Dimitri todo lo que es la parte de cómo operas el accesorio, cómo activas la cámara, cómo pones la conexión. La clase tiene como 5 años y no aplica la parte de atrás porque es una cámara BioWare no 3.0. O sea que es aún más sencillo. Esa parte, digamos, de la configuración lo hace siguiendo lo que dice eh, el caso del video de Dimitri. Lo otro, una consideración importante que yo siempre doy es filtrar la electricidad sucia del computador que alimenta la corriente que está alimentando, la corriente que está alimentando el computador. La electricidad sucia, de alguna manera, tenemos que, vamos a decir, sacarla de la ecuación del instrumento de medida. Eso es lo correcto. Esa es otra recomendación. Luego está que mantengamos el espesor del cable. Si tú varías el cable, mantén el espesor del cable que te da el BioWare. Y de resto, mira, tú puedes colocar, en el caso del disco, puedes colocar el disco como sea, en el espacio. Tú puedes colocarlo horizontal, vertical, tú puedes colocarlo como tú quieras. Siempre va a haber una incidencia. Ahora, obviamente, no es lo mismo el disco en movimiento que el disco fijo. No es lo mismo el disco en movimiento sobre algo al disco en movimiento con una persona al disco fijo. Es decir, ¿y cómo lo sabes? Lo sabes con la medida. Siempre lo más importante va a ser que tú en ese lugar no hayas tenido ningún expiro y hayas hecho la medida preliminar. Y que hayas tomado notación, observación de que si hay alguien allí, qué estaban haciendo esas personas. Pero no es lo mismo las personas peleando en un lugar que no. Por ejemplo, yo lo he hecho en firmas de abogados y fue increíble. Eso que yo les mostré era una firma de abogados. Y esa foto fue al final del día, pero en realidad la firma de abogados se la pasaban peleando todo el día. Y clientes y todo. Y aún así el nivel de actividad medioambiental bajó. Y el deviation Entonces son cosas increíbles. ¿Y en Pero cuánto tiempo para nosotros hacer estos experimentos? ¿Cuánto tiempo tú, en tu experiencia, podemos dejar un disco para ver cómo mejora el bueno, ruido? yo he hecho proyectos en casas donde voy a un cliente y la más he podido tener 20 minutos de antes y después. 20 minutos antes, 20 minutos después. He hecho pruebas de media hora, 1 hora. Claro, mientras más tiempo mejor, tienes más datos. Pero 20 minutos ya te dan un indicador. Ahora, que estás viendo el máximo nivel de alcance de Spiro, no. Pero si estás apreciando un cambio que ya el cliente va a ver contundente, sí. Muchas gracias. Con gusto. Dante. Buenas Graciela, te noches. toca. Perdona, José, un segundito. Sí, Hola, sí, ¿qué sí. tal? ¿Cómo estás? Vanessa, Hola. Cristian, Joaquín, qué lindo. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Joaquín, ¿qué tal? Una pregunta. Sabes que soy óptica contactóloga, estoy con el tema de los lentes, estoy haciendo la formación de Nutri, Dermo, donde estás también tú, el Sí. tema de la luz azul, el tema. Pero oye,
me estoy comprando unos lentes Meta de estos inteligentes. Ajá. ¡Wow! ¿Cómo vamos a protegernos de eso? Sí, yo los tengo acá en el laboratorio, me los regalaron. Ya, El año pasado empecé a hacer pruebas de eso y hay otros más. Hay varios tipos de lentes. Tengo varios de ellos. A nivel de contaminación electromagnética es fácilmente controlable con Espiro, bien, pero a nivel del estímulo eléctrico, que son dos cosas diferentes. El estímulo eléctrico nervioso, aquí hay un nervio que incluso pudiera generar en la gente, en algunas personas con ciertas sensibilidades neurológicas, blafaroespasmo. Blafaroespasmo es el parpadeo sí, que es sí, como sostenido, sí, descontrolado. sí, sí, Sí. sí. Eso pudiera inducir blafaroespasmo en algunas personas, según algunas conversaciones que estoy teniendo a largo plazo. El estímulo eléctrico es muy, muy fuerte. Entonces, ahora, ya ahorita Google acaba de sacar uno que el estímulo eléctrico lo bajaron como el 90%. Mm, Yo conozco ingenieros de control de IMA, incluso en España hay uno que conozco muy brillante a nivel mundial, y ellos están haciendo interesantes trabajos. Por ejemplo, en el carro Tesla, el cargador de supercarga genera cero campos eléctricos en voltios metro, porque está muy bien hecho el sistema. Pero el ruido, que es la contaminación, es muy alta. Pero con Spiro lo quitas completamente. Entonces el estímulo eléctrico no es lo que está afectando, es el magnetismo, claro. básicamente, el campo magnético. Entonces, en el lente va a pasar un tiempo en que los mejoren, pero esta primera etapa preliminar, el estímulo eléctrico, es lo que hay que ver. De acuerdo a lo que, y aquí parafraseo al doctor George Carlo, de acuerdo a los mecanismos de compensación corporal que tenga tu sistema nervioso, Ujú. adaptativos, vas a tener una posibilidad de usando Spiro, usarlo o no usarlo. Por la parte Yo, 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 yo me de que, imaginé ponernos una tarjeta Espiro como por acá, viste, en las patillas. claro, la contaminación no es problema, el problema es el estímulo eléctrico. Y a eso hay que Claro, claro, tomarlo en entiendo. consideración porque hay que saber medir esto. Y es preferible ante la duda, por ejemplo, es como, Graciela, es como las personas, yo trabajo con personas que tienen tinnitus, pero pérdida de la audición y tienen prótesis auditivas. Y las prótesis Ujú. auditivas, los cuatro fabricantes mundiales de prótesis auditivas hoy en día utilizan aparatos de prótesis auditivas que tienen conexión de Bluetooth. Es obligado. Claro, No, ellos no claro. pueden elegir que no tenga Bluetooth. Y eso es lo que les paga además el seguro. Entonces, nosotros le damos a ellos la Spirocar y ellos no tienen ningún problema de contaminación y el tinnitus se va. Ahora, el estímulo eléctrico hace que yo les ponga una rutina obligatoria de grounding muy importante. Va a poner Muy los pies en importante el tierra, grounding. seguro. Porque, como dice el doctor Jerry Tennant, healing is voltage. Entonces, la única manera de que tengas un mecanismo de compensación corporal más altos es que tu voltaje natural sea muy alto. Baje. Claro, tienes que hacer mucho grounding. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Muy buena la respuesta. Igual tengo mi tarjeta Espiro acá con el celular colgada. Gracias, Graciela. Excelente. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a la última pregunta. Creo que José querías decirnos algo, o sea, preguntar, ¿vale? Última Sí, pregunta. gracias. Venga, vamos. Buenas noches a todos. No quería dejar pasar la oportunidad de saludar a Joaquín y a todos, en especial a Joaquín. Muchísimas gracias por seguir compartiendo y mantenernos actualizados. Joaquín, ahora pues sabemos que una de las cuestiones que tienen los usuarios es que tener esa certeza realmente de que el disco, el card, genera un beneficio en cuanto a la armonización del espacio, ¿no? Este, el Sputnik es por ejemplo, hice una medición en una oficina, pero no sé si cometí el descuido, pues iba yo bien cargado con mis discos, con las tarjetas para mostrarles, e hice una medición con el NetSpot. Este, Esto pudo haber influido sin duda en cuanto a la medición, en caso de que ahora que estoy bajando los datos, para poder evidenciar un cambio
ahora que hagamos la recomendación de los dispositivos, este, ¿se va a impactar mucho en el resultado, Joaquín? Muchísimo, muchísimo. En ese caso no es útil la medida. Siempre que hagas una medida tienes que ir sin expiro. Y aún así hay una influencia de uno. Claro. Hay una influencia de uno porque uno termina también con vamos a decirlo de una manera muy superficial, uno también trae un efecto residual de expiro encima, en el biocampo, pero es menor. Entonces, pero si llevas Espiro contigo, no vas a poder mostrar de verdad la estadística correcta. Sí va a haber una diferencia, pero no va a ser lo acentuado que tú estás buscando. Sobre todo no te va a permitir hacer la fotografía o el video del estado del lugar antes, porque Espiro trabaja al segundo instante que está entrando en el lugar. Entonces, acuérdate, la TN de Sputnik toma 3 minutos en cuenta regresiva antes que se empiece a medir el scan. Es decir, tú no estás midiendo los primeros 3 minutos, no van a aparecer en el reporte. Ya nosotros sabemos que Vanessa Realpe, la otra Vanessa, como digo yo, midió la Carex estructurándola en 7 minutos. Entonces, imagínate, esa estructuración en 7 minutos efectiva que ella midió, y hay otros que han medido en 4 minutos. Esa estructuración de 7 minutos también está sucediendo en el espacio. Entonces, si tú llegas con tus discos y con tus cosas, ya eso realmente está influenciando el lugar muy rápidamente. No, y luego iba con todos los discos bien recargado, llevaba 3 discos, tarjetas y hasta después caí de cuenta de ese gran error que había cometido. Pero yo A, iba to- tan emocionado a porque todos nos ha pasado. era una Nos ha oficina de pasado. gobierno, una oficina de gobierno que estaba interesada y entonces me llevé los equipos para mostrarle y me dijo, pues mídele, empiézale aquí, mídele. Y pues me puse a medir y hasta después dije, ching, pues todo está ordenado, ¿no? Y llevaba 3 discos, tarjetas, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias. No, un gusto. A todos nos ha pasado eso, no te preocupes. Bueno, bueno, pues muchísimas gracias. Cerramos el ratito de preguntas y muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría y por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. No pensaba hablar de Spiro, pero veo que hay mucha gente que usa Spiro y que está en la familia de Spiro, así que me encanta. Hace poco me dijo Constantín, anímalos a todos que usen Spiro a que hagamos una medidas colectivas para recopilar datos en muchos lugares. Y bueno, excelente que haya mucha gente que usa Spiro porque en el futuro podemos hacer esto. A los demás, que espero que se animen a usar la herramienta, es algo que les puede cambiar la vida, pero tienen que mantenerse allí. Como todo en la vida, hay que habituarse a eso hasta que se te familiarice todo, que no te dé miedo el software, nada, los números, todo. Eso es práctica, práctica. Y más nada. Gracias a todos y estamos siempre a la orden. Muchas gracias, Joaquín. Muchas Bueno, gracias. familia, muchísimas gracias por vuestro tiempo y seguimos viéndonos, seguimos proponiendo cositas y de verdad también podéis proponer cosas. Así que, y sabéis que nos Ah, apetece claro. mucho también conocer de vuestro trabajo, así que a quien quiera, a quien le apetezca compartir lo que está haciendo, lo que está midiendo, lo que está encontrando, observando, por favor, contactarme por privado y lo organizamos porque creo que es importante que entre todos eh, podamos ampliar esa visión de cómo usar BioWell, cómo observar y sobre todo cómo nos ayuda en nuestra práctica, sea terapéutica o en otro ámbito, pero en nuestra práctica. Y muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Gracias, Bueno, Joaquín. gracias, seguimos en contacto. Yo también estoy a la orden, siempre. ¿Ok? Muchas Vale. gracias, Muchas Joaquín. gracias. Muchas gracias. Chao. Feliz tarde, feliz noche, hasta luego. Hasta Gracias. luego. Saludos. Chao. Hasta luego.